Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El doctor Claudio Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y sociedad, hasta la medianoche, en Del Plata. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Justicia y Sociedad, ahí escuchando Divididos, sí, haciendo cosas raras. La Planadora del Rock que se viene con disco nuevo, material nuevo que vamos a escuchar en agosto después Por de eso mucho presentando tiempo. hoy este Así tema, cosas raras para gente normal. ¿Seremos gente normal? Nuestros invitados de esta noche aquí en la mesa, ¿serán gente normal? Yo lo dudo, pero la verdad que agradecidos como siempre por tenerlos aquí, ya los vamos a presentar, quienes nos acompañan en el día de hoy. Agradecido aquí a Marquito que está filmando con buen tinte, mirá cómo estoy. Arrancando una noche más. ¡Qué estampa! Sí, no para una estampita, pero tenemos alguna estampa todavía queda. Presencia. En una noche fresquita en Buenos Aires, fresco, sí, Cava nos recibió ya casi con invierno. Sin lluvia, por suerte, ¿no? Gracias a Dios, después de tanto, y bueno, esperemos que mejoren las condiciones en esas zonas que han sido tan afectadas en provincia de Buenos Aires, lamentablemente, así que volvemos a pedir quien pueda acercarse, que pueda colaborar. Nosotros lo estamos haciendo a nivel institucional. La radio lo ha hecho también con Bahía Blanca, a ver si podemos retomar este impulso. Sí, Escobar, Zárate, Campana, que están tan complicados. Bueno, programa 136, Roxy, aquí estamos. Así es, estamos, Justicia y Sociedad, para recibirlos en esta noche de miércoles. Y por supuesto los oyentes también con su propio lugar y con este programa que lleva la conducción del juez en actividad Claudio Fede, nuestro capitán también en esta noche, en la puesta en el aire Agustín Goyechea y Juan Natale, en la producción de Juan Martín Morales Martín y Marcos López, operando el streaming ya Natale, ahí atento a todo. Estamos en nuestro canal de YouTube que es del Plata M1030, los estamos esperando. La locución que les habla Roxana Calabró, con un gran equipo también en este programa, Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Atención que hoy sorteamos el libro virtual Seguro de Comercio Exterior de Miguel Pidecasas, de Editorial Luisa Culsoni, y el curso de Wallap International Legal Group a través del WhatsApp de la radio, que es el 11 23 40 1030, que ya está activo para recibirlos. También le pasamos el celular del programa para que dejen sus mensajes. Es el 11 3127 2696. Y por supuesto, este programa tiene redes sociales, su Instagram justicia.y.sociedad, su Facebook Justicia Sociedad, página web www.justiciaysociedad.com. Los leemos también en el chat de nuestro canal de YouTube que es del Plata AM1030, así que por allí los estamos esperando, nos pueden ver y acompañar. Y hoy con, excelentes invitados también en esta noche, como habitualmente se produce cada miércoles. El doctor Carlos Rolero, juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires. También está en esta noche el doctor Antonio Di Renzo, juez de Tribunal de Trabajo número 5 del Departamento Judicial de San Martín. Y nuestro compañero Marcos López, también hoy contándonos la historia de Buenos Aires. Muy bien, y aquí estamos, empezando. Bienvenido, Carlitos Rolero, querido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Ya ha pasado por el programa, los dos.
ya han pasado por el programa, ¿no? Ya he pasado, estoy de vuelta y nada, para mí la verdad que sabes que es un gusto grande desde lo personal, desde lo profesional, estar acá, acompañarte, poder participar en las ocasiones. Digo, siempre destaco esta gran tarea que tiene que ver con la comunicación con la sociedad desde el Poder Judicial, cuestión que me parece muy importante y la verdad que vos lo llevas adelante de una forma excepcional. Así que un gusto estar acá. No, nos viene bien este momento, ¿no? Mostrarnos, poder contar lo que hacemos, mostrar las distintas facetas en los ámbitos territoriales tan diversos que tenemos. Vos estás en Cava, bueno, acá Antonio ahora lo vamos a presentar, está en San Martín, yo también. Cómo hay un poder judicial que a veces se tiene como único y no, funciona de distintas maneras en cada uno de estos lugares y con sus particularidades, ¿no? Algo vamos a charlar también de esta cuestión del traspaso, sí, no, qué se da, qué no se da, este fallo Levinas de la Corte, bueno, entre otras cosas, ¿no? Sí, Porque sí. También nos vas a contar un poco las novedades de tu reciente ascenso en tu nueva función, así que tenemos toda la noche para poder ir paseando por este raconto de qué es la función de un juez. En tu caso, bueno, contravencional, penal, con una faceta especial en Cava. Presentamos al doctor Antonio Di Renzo. Bueno, Buenas noches. Claudio, buenas noches a los invitados también. Gracias por la invitación, Claudio. Una vez más, ya estuve acá. También somos reincidentes. Exactamente, somos compañeros de trabajo y amigos de hace más de 30 años ya. Bueno, no digas eso porque quedamos como de lata edad, gente pero mayor, bueno. ¿no? Tratemos de mantener. La magia ya se perdió con el streaming. Tratemos de sostener a los que no ven. Tenés razón, con la voz por ahí te zafabas un poco, ¿no? Pero ahora ya no se puede. Ya estamos entregados. Bueno, nada, yo arranqué en el Poder Judicial allá en el año 89, así que sigo metiendo datos. Sí, que revelan reveladores. Nuestra historia. Sí, por donde nos conocimos, así que, y haciendo toda la carrera judicial, pasando por diversos fueros, hasta que, bueno, terminé acá en el fuero laboral como juez laboral. Que es tribunal en la provincia de Buenos Aires, vamos después a contar, que es eso también, con muchas situaciones de posibles modificaciones, reformulación de cómo es la tarea de ese juez, si va a ser en tribunal o unipersonal, con revisión de cámara. Bueno, pero todo esto es importante, porque ¿qué trabajador no debe conocer esto, no? ¿Qué trabajador? Y también me gustaría hablar con vos, Antonio, un poquito, lo veníamos charlando hoy, de qué cosas tiene que saber un trabajador en la Argentina para considerar sus derechos, ¿no? Sí, sí. Cuestiones que a veces se entera uno cuando tiene una desvinculación, exactamente, ¿no? Lo echan del trabajo, uno renuncia, entonces ahí se da cuenta de dónde está parado. Bueno, podríamos ir haciendo un poquito un raconto de esos derechos que debe conocerse de antemano, ¿no? Bueno, a ver... Títulos. Como derechos, los que ya todos conocemos o los que conocen, yo creo que los trabajadores en general conocen un poco sus derechos. Lo que sucede es que, como sabemos en la sociedad, muchas veces, en esta sociedad en la que estamos, muchas veces, bueno, al trabajador al estar en una situación en negro, ¿no? una situación trabajo irregular, informal. Trabajo informal, pierde esos derechos, los derechos del horario, la jornada laboral, del pago del salario mínimo según la categoría laboral, las vacaciones, sus aportes fundamentalmente, que después acarrea tantos problemas el hecho de no tener aporte, porque cuando se llega a la edad jubilatoria quedan totalmente desamparados, o hay que hacer moratorias jubilatorias como conocemos, que hacen que se... Si existen, ¿no? Porque hay momentos... Claro, por ejemplo, en este momento no, entonces, claro, las moratorias también acrecientan la carga a la caja de jubilaciones, sumado a la gente que no aporta, digamos. Es decir, tenés la gente que se suma, que se va sumando, que no aportó, más la gente que no aporta en la actualidad porque está en un trabajo informal, entonces hace que se haga muy difícil el pago de las jubilaciones y por eso las jubilaciones son tan bajas, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con que cualquiera merece tener una retribución después de haber trabajado, aunque haya trabajado de manera informal. El tema es, hay que discutir, por ejemplo, si esa
pensión no contributiva, digamos, tiene que salir de la caja de jubilaciones o no, porque también está afectando al que aportó toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva hay un montón de cosas y yo creo que más allá de los derechos también es ver a través de la ley si las leyes pueden garantizar ciertos derechos. Sí. Por ejemplo, yo te comentaba hoy, Claudio, existe la Ley Nacional de Empleo, donde tiene multas para los empleadores que tienen trabajadores en negro. En realidad, esta ley tiene unos cuantos años y la realidad es que no solo no ha bajado la cantidad de trabajo informal, sino que ha aumentado. Entonces, en definitiva, es como esto de que la realidad es que con una ley uno no puede ir cambiando la sociedad. Al contrario, la ley siempre tiene que ir modificándose a medida que se va modificando la sociedad y como la ley tiene que ir adaptándose a los cambios societarios. Entonces, en realidad yo creo que va más por una política de Estado de decir, bueno, ¿cómo hago para fomentar el trabajo, no? Digamos, más allá de, o sea, ahora está la ley base que saca estas indemnizaciones. ¿Va a cambiar la situación? No va a cambiar, es lo mismo, la informalidad va a estar igual. Sí, nosotros el programa pasado vino Gustavo Díez, un contador, la verdad que tuvimos un abordaje junto con Eduardo, Juliano, que habló de las pymes, ¿no? La realidad de las pymes, bueno, y tocamos estos temas, ¿no? Si hay que hacer cambios impositivos, tributarios, claro, diferenciar las pymes hasta determinada también, cantidad, ¿no? los incentivos también para quien inversiones. toma más empleados, Así cuáles es. pueden ser sus beneficios. Bueno, creo que son temas interesantes que tenemos que ir desarrollando en el programa y no quiero dejar de presentar antes de ir a la pausa a Marcos, ¿no? Que hoy nos vas a presentar un tema que vamos a tocar junto con Carlos, porque vas a hablar un poco de la Fundación de Buenos Aires por una efeméride que se da en el día de la fecha. Tiene que ver con la efeméride. Buenas noches a todo el equipo y a toda la mesa de Justicia y Sociedad, a todos los oyentes también. Se cumple un aniversario de uno de los fundadores de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que Buenos Aires es tan particular que fue fundada 2 veces y a raíz de esto trajimos una efeméride para recordarlo y para recordar el lado literario de Buenos Aires, que tiene mucho para aportar, ¿no? Esta ciudad en la que nació Jorge Luis Borges, tenemos mucho para contar al respecto de eso, pero bueno, vamos a esperar la tanda si querés y lo compartimos. Vamos a la primera tanda y volvemos. 22:17 minutos, Justicia y Sociedad hasta la medianoche. Recuerden que los esperamos en el 11 23 40 1030, al WhatsApp de la radio. Hoy sorteamos el libro virtual Seguro de Comercio Exterior de Miguel Pidecasas, editorial Rubizán Culsoni, y el curso de Volab de International Legal Group, simplemente dejando sus datos, nombre y apellido y el número de documento en el 11 23 40 1030. Es otoño. Viví todas las estaciones En Del Plata. la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi, lo tienen para vos con Kanchi, tienes más de una opción en Kanchi, tienes la solución, Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 15 a 16, el debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar.
Daniel Moyo se saca la camiseta. Vengan, vengan. Un magazine divertido y con toda la información. De lunes a viernes de 10 a 12 junto a un gran equipo. Vengan, vengan. Con Daniel Moyo en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con el informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica. Se estableció que en el año 2024 hubo más de 13.000 personas afectadas. Más de 2.000 dijeron haber recibido amenazas y se ordenaron cerca de 34.000 medidas preventivas. El grupo mayoritario de personas afectadas fue de mujeres adultas entre 18 y 59 años. La mayoría de los episodios ocurrieron con una frecuencia diaria o semanal. Por otra parte, nuevo suplemento sobre derechos de las personas con discapacidad. Fue en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y compila los pronunciamientos más relevantes del tribunal. Incluye hipervínculos a la base online y trata temas como vulnerabilidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, obras sociales y prestaciones y la tutela judicial efectiva. Por último, en la provincia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal se unió a las acciones para integrar la Red Argentina de Fiscalías Ambientales. La entidad está integrada por más de 30 miembros de ministerios públicos fiscales argentinos y entre sus objetivos está facilitar el intercambio de información relativa a la protección del ambiente, coordinar acciones integradas entre fiscales y garantizar la capacitación continua y especializada. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Casi 22 minutos, programa 136 de Justicia y Sociedad por Radio del Plata con el juez en actividad Claudio Fede. Un gran equipo en esta noche y ustedes también en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Y recuerden que estamos también en vivo en nuestro canal de YouTube, que es Del Plata AM 1030. Ya comienzan a escribirnos. Mira, primero es nuestra gran compañera que la extrañamos, hoy ausente con aviso, pero igual de todas maneras está presente aquí, viste, flotando en el aire, Adriana Beck, por supuesto. Mandó saludito. Así es, mis queridos amigos de Radio del Plata, hoy no puedo acompañarlos, pero ya los extraño, nosotros también, los queremos mucho. Adriana Beck, besotes para todo el equipo de Justicia y Sociedad. Gracias también a Nacho, que ya nos deja sus datos. Buenas noches, todos los miércoles a las 22. Prendido a la radio, muy buen programa. Soy Ignacio Barcala de Villa Crespo y me gustaría participar por el libro de hoy. Saludos a todos, el libro Seguro de Comercio Exterior, que es importante también. Bueno, muchos estudiantes escuchan este programa. Sí, la verdad que nos sorprenden, ¿no? Miércoles a miércoles la cantidad de estudiantes de abogacía particularmente, pero de otras también especialidades, rubros, otros rubros. Derecho comercial y todo eso también, digamos, ¿no? Así que hoy más que nunca, 11 23 40 1030. Aparte les contamos a nuestros invitados que empiezan a dejar mensajes de las diferentes universidades, ¿viste? Se identifican y hay una competencia a ver, que se está dando. Más llaman, quiénes más llaman, quiénes más se comunican, quién más ganan libros, sorteos de cursos. Bueno, para nosotros es un gusto. Total, todos tienen su lugar, su platea también preferencial en Justicia y Sociedad. Muy bien, Carlos Rolero, actual juez de la Cámara de Cava, ¿no? La Cámara de Cava tiene una función particular, es un fuero especial. ¿Hace cuánto? ¿Una semana? Exactamente, sí, una semana. El lunes 12 de mayo tuve la posibilidad de jurar como juez de Cámara. Para mí la verdad que una satisfacción después de muchos años de Poder Judicial. La verdad que ya hace 26 años que trabajo en el Poder Judicial. Como todos, como casi la mayoría, recorrimos toda la carrera, los distintos lugares, fuimos ascendiendo, pasando por distintas etapas de nuestra vida judicial.
En el año 2012 había jurado como fiscal penal de primera instancia, desarrollé esa actividad hasta el lunes pasado. En los últimos años estuve a cargo de la unidad fiscal en materia ambiental, la UFEMA, que bueno, ahí también tuvimos mucha difusión con los procedimientos que hacíamos en materia de maltrato animal, de protección de la ley de maltrato animal, y a partir del lunes pasado tuve la posibilidad de jurar como juez de cámara con un nuevo rol, una nueva función y algo que para mí desde lo personal y desde lo profesional obviamente es un progreso y es una gran satisfacción. ¿Qué fueros abarca la Cámara en Cava? Hoy la Cámara Penal abarca todo lo que tiene que ver con la materia penal de la ciudad, que se amplió muchísimo en este último tiempo. Sobre esto también hay que recordar un poco cómo fue creciendo la ciudad en materia penal, ¿no? La ciudad fue creciendo, digo, esto me hacía acordar cuando mencionaban el tema de lo que tenía que ver con la cuestión de la ciudad y lo que hace la parte literaria y todo, y cómo esto se va replicando en las distintas situaciones de la ciudad, ¿no? Parece increíble, pero cuando uno se pone a pensar, la primera vez que votaron los porteños para elegir quién gobernaba la ciudad de Buenos Aires fue en el año 1996. Hasta el año 1996, quienes vivíamos en la ciudad de Buenos Aires no podíamos elegir quién regía y gobernaba los destinos de la ciudad. Tampoco teníamos un órgano legislativo constituido constitucionalmente como tal y tampoco teníamos poder judicial. Todo esto comenzó a regir a partir del año 1996 con la sanción de la Constitución de la ciudad y a partir de ahí empezar a reafirmar la autonomía de la ciudad, circunstancia que hasta el día de hoy se sigue haciendo y seguimos aún luchando por reafirmar la autonomía de la ciudad con una cuestión que realmente a esta altura parece insólita, pero aún tenemos que seguir reafirmando que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de esta hermosa ciudad que yo amo y en la que vivo y viví toda mi vida. Y donde transmitimos a todo el país y más así allá. Es. Exactamente. Federal, Radio del Plata Federal. Así exactamente. Es. La ciudad de la furia, como la llamaba Soda Stereo, así Gustavo y todo. Pero esta hermosa ciudad en la que día a día tenemos que seguir reafirmando la autonomía de la ciudad y en la que el Poder Judicial de la ciudad tanto hizo por reafirmar esta autonomía de la ciudad. En esta ciudad nosotros tenemos las competencias penales, que hoy por hoy cada vez son mayores. Prácticamente ya hoy la ciudad está interviniendo en un montón de casi todo tipo de delitos. En casi todo, porque muchas cuestiones que se inician por un delito, luego que cambian, las circunstancias continúan tramitando en la ciudad. Ya prácticamente no hay cuestiones de competencia. Ahí explicamos un poquito que hasta hace un tiempo, como vos decís, todo este desarrollo dio lugar a que se llegue a este punto, ¿no? En función de que en los primeros tiempos no atendían todos los tipos de delitos, sino que eran algunos, y esto se fue incrementando con el tiempo y tiene que ver con este posicionamiento que está queriendo lograr definitivamente la ciudad autónoma de Buenos Aires. La particularidad es que no es una provincia como la definía nuestra Constitución Nacional, sino que se le dio este reconocimiento de ciudad autónoma, de lo que viene el concepto histórico de capital federal. Claro, territorio de la provincia de Buenos Aires cedido a la nación para que se instale la capital federal. El tiempo determinó que se llegue a este reconocimiento por la reforma constitucional del 94, luego la constitución propia del 96 de Ciudad Autónoma, a tener sus propias autoridades, como bien describiste vos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y en particular ahora hablando del Poder Judicial, cómo fue creciendo, cómo fue ganando esta autonomía que todavía se sigue discutiendo. Ahora después por ahí hacemos una mención al fallo Levinas con total objetividad, o sea, nosotros acá no nos posicionamos y también está abierto el micrófono y el diálogo a nuestros colegas de la Justicia Nacional, que tenemos muchos amigos y colegas, para que también puedan comentar lo que ellos ven de esta situación que ha sido resuelta por la Suprema Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, ahí viene esto que vos estabas desarrollando, de cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio Poder Judicial, con una organización, con una estructura. Exactamente. Que a vos te toca estar en este área penal. Pero que penal tiene una cámara que trata una serie de particularidades, especialidades que no la tienen otras cámaras penales. No, hoy por hoy la Cámara interviene en todo lo que tiene que ver con las competencias penales, penal juvenil
en lo que tiene que ver con la materia contravencional, como apelación, y en todo lo que tiene también que ver con el fuero de faltas. El fuero de faltas de la ciudad, o sea que se puede llegar a la justicia de la ciudad a partir de lo que son las actas de comprobación, que cualquiera que transite en la ciudad de Buenos Aires en algún momento puede haber tenido un acta de comprobación. Bueno, eso la resuelve un controlador administrativo. La resolución del controlador administrativo se puede apelar, se puede cuestionar. Eso pasa a la justicia penal de la ciudad. Interviene un juez de primera instancia en un primer momento. Y luego, si esa resolución no está conforme, obviamente se puede apelar y ahí también interviene la Cámara. Con lo cual, la verdad es que la intervención hoy por hoy de la Cámara Penal es una intervención bastante amplia en el ámbito de la ciudad. Contanos un poquito, no quiero dejar de pasar, porque aparte fueron temas mediáticos los que se dieron en función de medio ambiente y en función de maltrato animal, que nos cuentes cómo funciona el fuero en virtud de esto, ¿no? Cómo un ciudadano de Ciudad Autónoma puede denunciar una situación que esté en estos dos ámbitos. Sí, a mí me tocó, la verdad, que desarrollar con mucha participación popular en lo que tenía que ver con la materia ambiental. La verdad es que hoy por hoy los habitantes de la ciudad de Buenos Aires están muy consustanciados con la materia ambiental y más con lo que tiene que ver con el maltrato animal, ¿no? Enseguida recurren a los medios, transmiten, hacen denuncias, viralizan videos. O sea, hay una intervención realmente muy importante de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y hemos logrado en este ámbito establecer un vínculo que a mí me parece un vínculo fundamental entre lo que tiene que ver, que son los requerimientos de los ciudadanos y el servicio de justicia. Porque para mí la justicia es un servicio y cuando cumple esta función de ser un servicio para los ciudadanos me parece que es donde obtiene su mayor valor. Creo que a lo largo de estos años hemos logrado tener y mantener este vínculo que tanto llevó adelante en todos los procedimientos que se hicieron. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden denunciar a través de la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que es mpfciudad.gov.ar. Ahí van a entrar a la página, pueden hacer la denuncia a través de la página mismo, virtual, lo pueden hacer anónima, pueden dejar sus datos, lo pueden hacer a través de la aplicación del teléfono, lo pueden hacer a través del 0800 0833 fiscal, llaman por teléfono, los va a atender un operador, pueden hacer su denuncia las 24 horas durante los 7 días de la semana y lo pueden hacer también a través de denuncias@fiscalía.gov.ar a través del mail. Todas esas son los medios que tienen. Los canales para poder hacer una denuncia. Todos los que tienen los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y aquellos que no estén en la ciudad de Buenos Aires porque quieran hacer una denuncia por una circunstancia que ven, lo pueden hacer a través de cualquiera de esos medios y con eso provocan la intervención inmediata de una fiscalía, sea especializada o si no de cualquier Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso tiene mucho que ver con temas que nosotros tratamos normal y habitualmente en el ámbito de nuestras jornadas, nuestros congresos, nuestros ámbitos de debate interno cuando decimos acceso a la justicia. Es un punto sumamente trabajado. Bueno, yo creo que acá se conjugan varias cosas, ¿no? Las herramientas de la tecnología para poder hacer que el ciudadano logre ingresar al ámbito de la justicia para un reclamo, una denuncia, sin moverse de su casa. Muchos avances en materia legal, digamos, por ejemplo, cuando se notaba el hacinamiento de algunos animalitos en algunos lugares, en algunos predios de la ciudad de Buenos Aires, departamentos, o en el ecoparque, por ejemplo, los derechos, me acuerdo de una orangutana, ¿no? Por el tema de que estaba muy mal su salud, digamos, hubo bastante avance en materia legal, ¿no? A Carlos Rolero le tocó actuar en varias de esas causas que se mediatizaron, pero donde, por ejemplo, en alguna, ir a secuestrar animales en un domicilio para trasladarlos a algún lugar adecuado. Tengo una consulta para los doctores. Esto tiene que ver más que nada con los derechos de tercera generación que se adquieren en la reforma del 94, en realidad que se suscriben a partir de la reforma del 94, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Creo que la reforma constitucional lo que hace es venir a darle un plafón constitucional legal, a darles una base a lo que tiene que ver con un reclamo que se venía dando en la sociedad. Hoy cuando Antonio hablaba de lo que tenía que ver con las leyes y con cómo se llega a una ley y qué es lo que se espera de una ley, hay unas cuestiones fundamentales a mi criterio que tiene que ver con las fuentes del derecho. Una de las fuentes del derecho es la costumbre, esto no lo podemos perder de vista. Es decir, el derecho surge a partir de una costumbre, de un modo, de formas que hay en una sociedad en un momento y un tiempo determinado. Los derechos de tercera generación no vienen más que a poner
en claro a darle un reconocimiento constitucional a un reclamo de la gente, de las nuevas generaciones sobre todo. Una actualización o la evolución natural que se La produce en una evolución sociedad, natural ¿no? En lo que tiene que ver con la preocupación por el planeta. Así es. Que esta es la cuestión fundamental. Porque realmente, y en esto la verdad es que... Y los recursos también, ¿no? El planeta, obviamente. los recursos. Y en esto yo creo que la verdad que las nuevas generaciones tienen un rol preponderante. La preocupación, el compromiso que tienen por el cuidado del planeta y lo que tiene que ver con las especies que habitan el planeta es fundamental y es muy importante. Por eso le damos lugar nosotros a las nuevas generaciones en esta mesa. y es verdad, nosotros tenemos que dar la posibilidad de escucha a las nuevas generaciones, como siempre decimos, quienes estén preparados, quienes puedan contemplar un ámbito de diálogo y de discusión sana y razonable, con objetividad, con claridad, con fundamentos, pero sí tenemos que dar esos espacios. Así que Marco viene un poquito a dar razón y cuenta de eso, como tantos otros jóvenes que han pasado y van a seguir pasando, estudiantes, personas que han pasado por la especialidad de la abogacía o de otros ámbitos de profesiones que hacen a todo esto que estamos hablando, porque el cuidado de una sociedad, si bien nosotros hoy hacemos un programa desde el punto de vista judicial, donde los conflictos son nuestra materia prima de todos los días, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, y no solamente para contemplarlos, sino para resolverlos. Claro. No para opinar sobre ellos, sino para resolverlos. Yo por eso valoro mucho lo que dijo recién y lo compartimos con Antonio después de tantos años, el rol que nos tocó elegir. Y el rol que les tocó elegir a los ciudadanos para elegirnos estar ahí, porque nosotros podemos tener muchas ganas, pero en definitiva quien nos elige es la ciudadanía. Entonces, creo que desde ese lugar los jueces, los fiscales, los defensores, tenemos que dialogar con la sociedad, tenemos que dialogar con la juventud, tenemos que poner sobre la mesa, y esto se hace poniendo el cuerpo. No hay otra manera. Para mí, otras formas son respetables, pero no hay otra forma que hacerlo en el mano a mano. Porque en esa escucha mirándonos... En ese diálogo, ¿no? En ese intercambio... Quien se dedica a la comunicación, vos Roxy lo sabés y sos educadora en este aspecto, no es lo mismo el diálogo personal que el diálogo no personalizado. Claro. Y eso lleva a una empatía, a una confianza que termina dando lugar a nuevos escenarios sociales. En todo esto está el mundo del derecho, porque el mundo de donde los ciudadanos nos movemos es el mundo del orden. No hay otra manera, así lo entendimos desde la Edad Media en adelante, cuando decidimos conformar naciones con otro estilo de vida, ¿no? La imposición del poder, de la fuerza, mermó frente al reconocimiento de la igualdad de los derechos y algo que decías vos, la progresividad de los derechos. Los derechos tienen que ser progresivos, cada vez más y mejores. Y eso es lo que a veces ponemos en vilo cuando dejamos los auriculares, nos vamos del estudio y salimos a la calle y vemos lo que vemos. Entonces, esa cosa del no conocimiento, no a propósito, sino porque los ciudadanos a lo mejor no están en constante contacto, digamos, con todo el universo de las leyes o todo lo que implica los derechos propios, ¿no? Así que estos espacios nos sirven para aprender. Lamentablemente uno entra en contacto con eso el día de la ruptura. Cuando te pasa algo. El día del divorcio. Así es. El día de que me echaron del trabajo. Claro. El día que choqué. El día que lamentablemente tuve una reacción inadecuada frente a otro. Y ahí me acuerdo del mundo de los derechos y que encima me lo tiene que venir a explicar otro, porque no es mi mundo. Es como el mundo de la medicina, no es mi mundo, me lo tiene que explicar otro. Bueno, entonces creo que estar preparados para lo que va a ser mi interacción social inevitable, soy yo y el mundo. Ahí no está el abogado, no va a aparecer hasta que yo me permita poder tener una explicación respecto de tantas cosas, pero yo estoy todos los días obrando en ese mundo. Creo que hay cosas para escuchar, para aprender y para prevenir, sobre todo para prevenir, porque en la prevención está la construcción de un futuro inmediato mejor. Así es. Y eso es lo que Carlos decía recién con respecto a tantas cosas como tienen el mundo del medio ambiente, el mundo del derecho animal, nuevos escenarios que la verdad, quienes tenemos un par de años, como bien lo rescataba recién Antonio, no lo teníamos tan presente. La verdad es esa. En el mundo de nuestra infancia, adolescencia, el medio ambiente, el derecho animal no existía. Para nada, por eso en buena hora. No existía el mundo de los reclamos. Claro. Yo me golpeaba en un club y no había posibilidad de reclamo. Pero hoy hay una amplitud del mundo de las responsabilidades que hace al mundo de las obligaciones que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. Y un desarrollo, digo, porque está en desarrollo esto, Claudio, todavía, digamos. No es que hoy está consolidado, hay todo un trabajo que se está haciendo
dentro del Poder Judicial, con un montón de gente que está concientizada y un montón de gente que se tiene que concientizar de cómo interpretar, de cómo resolver, de cómo trabajar con una perspectiva ambiental, así como en su momento se empezó a trabajar con la perspectiva de género, que hasta un determinado momento tampoco estaba planteada dentro del Poder Judicial y se empezó a trabajar. Hoy estamos trabajando con eso dentro del Poder Judicial. Eso también, Carlos, tiene que ver con que la gente vea que somos seres humanos. Como en cualquier especialidad, cualquier profesión, tenemos que adaptarnos a los cambios. No es que ya hay un cambio porque la ley lo determinó y nosotros ya enseguida estamos imbuidos de ese valor. No, nos tenemos que adaptar, porque somos en definitiva los que tienen que aplicar esa norma, inevitablemente. En consecuencia tenemos que nosotros inmiscuirnos en ese nuevo escenario para poder después resolver en consecuencia. Para las herramientas, digamos. Pero como seres humanos, no como máquinas que al otro día ya nos levantamos chipeados para el nuevo rol. No. Tal cual. Lógicamente. Antonio. A ver, la sociedad es dinámica, la vida es dinámica y en este dinamismo donde la ley va siendo dinámica también, va cambiando y nosotros tenemos la obligación de estar siempre constantemente también cambiando la visión, ir adaptándonos también a estos cambios. No es lo mismo, Claudio, lo que vos estabas diciendo recién, lo que era el Poder Judicial cuando ingresamos que ahora. Los dos trabajamos en familia. Acordate, cuando nosotros trabajábamos, cuando empezamos en el foro de familia, el tema de violencia prácticamente era un tema que no se trataba. Prácticamente no se trataba. Sí, no existía con existía el muy que... Claro, había ciertas acciones, pero eran acciones que tenían un trámite común como cualquier otra, digamos, no con la visión que se tiene hoy. Entonces, pero y en el mundo del derecho del trabajador también, ¿no? ¿Cuánto de readaptación permanente? Porque hoy sí que estamos viviendo en una etapa de la historia vertiginosa con la ciencia y la tecnología que nos van reacomodando a nuevos mundos del trabajo. Por eso yo creo que tenemos que darnos una oportunidad de hacer una modernización del derecho laboral, sin quita de derechos. Que esto no implique la quita de derechos, que lo entendamos de esta manera. Eso es interesante, porque muchos hablan de que la modificación va en retrimento de los trabajadores. No, he escuchado charlas, uno va a congresos y a conferencias y demás, he escuchado charlas donde hay algunos que tienen posturas extremistas que te dicen no hay que modificar, quieren volver a sacar la ley de contrato de trabajo y volver a aplicar el derecho civil a lo que es el derecho laboral. Y la realidad es que no. Hay que modificar, yo lo que entiendo es que hay que ir modificando las normas, como estamos diciendo, conforme a cómo se va modificando la sociedad. Hay un montón de cosas para modificar, vuelvo a repetir, se necesitan políticas de Estado para apoyar al empleo, para modificar un montón de cosas, pero además se ha modificado mucho la forma de trabajo, esto que vos decís. La implementación de la inteligencia artificial que viene con todo, ya está, ¿no? ya está y viene con todo, que va a modificar un montón de cosas. La tecnología con respecto al trabajo domiciliario con el trabajo remoto, home office, bueno, un montón de cosas que va a haber que ir... Que no estaban contempladas, ¿no? No, claro, por eso. Entonces, digamos, hay que hacer una modificación. Por ejemplo, una de las cuestiones, y vamos sacando temas que tienen que ver con la diaria del trabajador. Uno tenía un lugar donde realizaba su tarea, lugar al cual se tenía que trasladar. Casa-trabajo, trabajo-casa. En ese intervalo, la ley establece una responsabilidad del empleador por lo que se llama trabajo en itinere, ¿no? El traslado. Claro, los accidentes sin itinere, digamos. Sí, que en realidad hay una responsabilidad del empleador, pero se cubre con ART, ¿no? Hay aseguradoras de riesgo de trabajo que los empleadores tienen incluso la obligación de tener para que cubran en estos casos. También eso, o sea, además del trabajo en el lugar donde se desarrolla. Bueno, ¿qué pasa? Vos lo que estás planteando acá es qué pasa hoy cuando no tenés esto. Vos estás en tu casa trabajando. Es trabajo, estás dentro de tu casa, estás en horario de trabajo, entonces tenés un accidente laboral. De tu casa. Te estás moviendo desde la oficina a... Tu mujer te rompió un plato en la cabeza, eso es itinere. Estabas trabajando en la computadora. No, pero digo, ¿qué sería eso? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si paro para almorzar, ¿no? Yo estoy trabajando, paro para almorzar, salgo de la fábrica, ¿no? Me voy caminando, yo tengo un accidente, es sin itinere eso. Sí. Ahora,
Pasa lo mismo en mi casa. Bajo al chino del agua. Sí. Y bueno, y estoy en un itinere. Entonces, bueno, todo este tipo de modificaciones. Sí, también podés trabajar de un lugar público, de un lugar que no Sí, sea tu hay- domicilio. Hay otro tipo de trabajos hoy, los trabajos no quiero decir marcas, pero los de envíos de comidas, Claro. envíos de Las paquetes. plataformas, claro. Bueno, plataformas, hoy muchos todo que esto- trabajan en desarrollo, por ejemplo, en software o lo que Sí. sea para empresas extranjeras, Claro. eso desde sus Bueno, casas. ¿no? hay que hacer Toda una modificación sin duda. en Sí, la hay ley que laboral. adecuarlo, Hay que adecuarlo a los nuevos a escenarios. la realidad, lo que Claro. venimos diciendo. Ujú. Esto de que la vida es dinámica y todo va Y cambiando. el derecho Y tiene el que derecho se ajustar. tiene que ir ajustando. Y nosotros también nos tenemos que ajustar Así a las es. pausas, a las tandas. Y a los mensajes Y lo que vamos a llegan. escuchar a Marcos también, ¿no? Ujú. ¿De qué piensa después de la tanda o ahora? ¿Querés? Eh, Así te puedes explayar. Bueno, pero Pero quería ¿cómo piensa un simplemente- joven de esto que estamos hablando, no? Bueno, entonces, si querés después de la tanda, Sí, porque me puedo es explayar un poquito para más. que Sí, puedas sí. explayarte. 22:45 minutos y también los oyentes en el 11 23 40 1030 y también en el chat de nuestro canal de YouTube que es del Plata M1030. Ahí vamos a ir en un ratito con los mensajes de Claudia Arévalo, que a propósito de la semana de mayo nos recuerda que se celebra hoy el 21 de mayo de 1810, día tras día, ¿no? Así que muchísimas Muy gracias. bien, muy Los bien. vamos a leer en un minutito nada más. La verdad está en Del Plata. AM 1030. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com. O por X, @Sea Drivers. Los sábados de 13 a 15 en Del Plata se analizan los casos policiales más importantes. Prisión preventiva con la conducción de Pampa Mónaco y Gustavo Delía. Los casos más resonantes son tratados por los principales especialistas en Del Plata, la radio de la verdad. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031 2400. En Malvinas Argentinas seguimos mejorando para cuidarte mejor. El SAME ya tiene nuevo número. Ante cualquier emergencia a las 24 horas, llama al 0800-222-SAME 7263. Rápido, gratuito y al servicio de todos los vecinos y vecinas del distrito. Agendalo. SAME Malvinas 0800-222-7263. Siempre cerca, siempre presentes. Malvinas Argentinas, 30 años. Una historia que seguimos construyendo juntos. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Viedma, Río Negro, nos escuchan a través de FM de la Costa 99.9. En Neuquén, por Del Plata Neuquén, FM 100.9. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata.
22:48 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad junto al doctor Claudio Fede y un gran equipo en esta noche. Y muchas gracias, decía recién el mensaje que nos deja en el chat de YouTube Claudia Arévalo. Buenas noches, Justicia y Sociedad, doctor Claudio Fede, Roxana, equipo, escuchándolos y aprendiendo. Un día como hoy de 1810, un 21 de mayo, el Cabildo formaba parte y anunciaba que se reuniría el 22 de mayo, al día siguiente, ya que necesitaba contar con el apoyo de los principales vecinos, ¿no? Y ahí se va gestando también la historia de la Revolución de Mayo, así que esto nos lo recuerda Claudita. Muchísimas gracias por estar fielmente también cada noche, son oyentes que están todas las noches en Radio del Plata. Martín Carpineto, buenas noches, saludos al equipo, siempre siguiendo el programa, un gran abrazo. A propósito de seguir el programa, tengo que agradecer también el mensaje de Roberto de Barracas, que me recuerda a la programación de Radio del Plata del 2020 en pandemia. Justamente nos escuchaba todas las noches, estábamos todos encerrados y algunos transmitiendo también en la radio. Así que muchas gracias también por tan lindos recuerdos. Y también Alberto Arce desde Villa Urquiza dice: buenas noches, doctor Fede, buenas noches, doctor Di Renzo, buenas noches, mesa. Aquí como cada miércoles los saludo con gran afecto. Bueno, agradecidos como siempre a nuestros oyentes por los mensajes, por el apoyo y por bancar todos los miércoles el programa. Marcos, habíamos quedado con tu intervención por lo que estábamos charlando en la mesa, ¿no? Así es. A mí me resulta muy interesante, como siempre, escuchar y aprender de cómo va avanzando la sociedad y en relación a eso, cómo el derecho debería acompañar esos avances tecnológicos, esos avances incluso en materia de costumbre, ¿no? Porque de hecho, como explicaban ustedes, el derecho se funda a partir también de la costumbre. Yo tengo una frase que me hizo acordar todo lo que venían mencionando, que es sobre un autor alemán, que lo solemos traer por lo general acá, que es: la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Esto lo dijo Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y tiene que ver un poco con estas tensiones que se dan entre democracia y constitucionalismo. La democracia como un sistema en el que la mayoría decide qué rumbos le quiere dar a la administración, a la política, a la economía, y el constitucionalismo como un eje ordenador que en las sociedades nos van insertando y nos van no haciendo cambiar de rumbo cada vez que sucede un cambio político, ¿verdad? Porque en la democracia votamos todos, pero en los cambios institucionales, que son los que definieron los padres fundadores, ¿no? A partir de quizás a partir de incluso de batallas sangrientas, ¿no? Como fue la batalla de Caseros, terminan dirigiendo un modelo político, económico, social y cultural también. A mí me resulta muy interesante porque yo nací en el año 94. Yo nací con la Reforma y, si me dejan hacer la salvedad, no me gusta la efeméride, pero nací cuando Estudiantes de La Plata se fue a la B. Yo soy hincha del Pincha, entonces nací y cuando le cortaron le cortaron las piernas a Maradona también. Entonces fue un año de tragedia, ¿no? Sí. Bueno, la AMIA, fue un año de muchas malas noticias, pero sucedió la reforma constitucional y en esa reforma creo que es la única que se logró con los consensos y con los avales de 2/3 de las cámaras, de ambas cámaras. Digo, cumplió con todos los procedimientos que necesitaba para hacer las reformas. Después creo que hubo algunas disquisiciones en cuanto a el temario de el núcleo básico de coincidencias. Creo que hubo algún que otro conflicto de que había cosas que no estaban o estaban, como fue el fallo Fight, de hecho, que vino después. Pero a mí me sucede que como trabajador nací en un mundo en el que fue cambiando de un lado hacia el otro, en el que quizás durante un tiempo un solo trabajo alcanzaba, y hoy en día para nosotros los jóvenes estamos acostumbrados al pluriempleo, posiblemente sin aportes jubilatorios en los empleos que tomamos, sin el reconocimiento de derechos básicos y esenciales, muchas veces con esta figura del trabajador emprendedor en la que nos fuimos convirtiendo a partir de tener un celular, a partir de generar contenidos audiovisuales o a partir de formar parte de una plataforma y de tener que pedalear casi por nuestra vida para ganar el sustento. Entonces,
ha ido cambiando y las formas de generar valor en la sociedad han ido cambiando. Entonces, durante mucho tiempo se estableció que las 8 horas eran el tiempo básico y necesario para crear valor. Y hoy en día quizás estamos más de 8 horas sobreexigiendo nuestros cuerpos, nuestras mentes, para generar el sustento que llevar a casa, pero con la diferencia de que no estamos en el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX. Ya tenemos unas herramientas que nos permiten generar valor mucho más rápido y en consecuencia el derecho tendría que acompañar esas modificaciones tecnológicas. Bueno, ahí Antonio por ahí puede hablar un poquito más en específico del tema, ¿no? Pero, a ver, nuestro derecho recepciona absolutamente todas las situaciones del mundo laboral. ¿Por qué? Porque inevitablemente los jueces tienen que tomar decisiones sobre todos los aspectos que se traen a su consideración. Si no está en la ley, lo va a tener que resolver igual. Por eso tenemos muchos elementos, muchas herramientas para poder adoptar nuestras decisiones al mundo circundante. Es decir, hasta nos podemos ir a regímenes de derecho de otros países si no lo tenemos aquí. Pero en verdad que aquí tenemos absolutamente todo, ¿no? Entonces tenemos esta situación del mundo de la realidad de cada uno. Después vemos cuál es la general, si coincide o no coincide, pero tenemos un mundo de realidades personales y un mundo de derechos generales. El tema es si yo los conozco o no los conozco. Ahí viene lo que hablábamos al inicio. La Constitución Nacional, las constituciones provinciales, la Constitución de Ciudad Autónoma, que permiten el ordenamiento de cada uno de sus territorios sin irromper lo que establece la Constitución Nacional, es un paraguas que debe sostener a todos los territorios de la nación, pero sí hay cierta autonomía en algunos aspectos de las provincias, contemplan que los ciudadanos de nuestro país tienen los mismos derechos y mismas igualdades y mismas condiciones en cualquier parte del territorio, en algunos aspectos básicos, que son los ámbitos del orden público, en donde está el derecho penal, el derecho laboral, el derecho del consumidor. Esos ámbitos, entre otros, ¿no? Son aquellos que brindan una igualdad de consideración en todo el país. Hay una línea que no se puede mover. El tema es cómo se incluyen las nuevas realidades frente a eso. Y después también cómo se incluye mi decisión frente a eso. Yo puedo tomar decisiones en lo personal y tengo que bancar. ¿Qué va a hacer? Si yo decidí eso porque me gustó, me interesó, me pareció que era lo acorde, yo quise estar en ese momento, en ese lugar, y bueno, después no puedo retroceder en chancleta. Entonces, hay un montón de cosas que hay que considerar. Yo creo que en ese mundo hay que hacer un equilibrio entre el mundo de los derechos, que hay que conocerlo, y el mundo de mis decisiones. Hay una serie de circunstancias en el mundo del derecho laboral que son básicas y son elementales. Una, por ejemplo, indubio pro operario, por ejemplo. Claro. ¿Qué es esto? No, bueno, es que antes es similar a lo que en el derecho penal se llama como el indubio pro reo, digamos. Claro. Ante la duda en el derecho laboral de una situación, siempre se va a estar en favor de una decisión, hay en favor del trabajador. Acá la balanza es como que se inclina un poquito, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es un contrato, el trabajo es un contrato entre empleador y empleado, que tiene características especiales, no es un contrato donde las partes están en igualdad de condiciones. En general, quien va a buscar trabajo no va en las mismas condiciones que quien da el trabajo, no tiene las mismas condiciones, hay una dependencia económica. Es decir, evidentemente hay una subordinación, entonces la ley, de alguna manera, con estas presunciones, que esto es el indubio pro operario, equipara un poquito esta diferencia. Entonces, si se quiere, hay en esta balanza que generalmente tiene la justicia, en la justicia laboral, está un poquito inclinada en favor del más débil. En favor de la parte más débil. Porque bueno, en el derecho del consumidor pasa lo mismo. Claro, porque es un contrato donde hay una parte débil, ¿no? En el derecho penal no se habla de debilidad o no, pero sí se establece el principio de inocencia.
Claro. Sí, obviamente. ¿Qué es como esto, Carlos? Para uno de los explicarlo. principios fundamentales en lo que tiene que ver en materia penal, procesal penal, que es el principio de inocencia, que tiene que ver con que todo individuo sometido a un proceso se presume inocente hasta tanto una sentencia firme, o sea, una sentencia que ya no puede ser recurrida, desvirtúe esa presunción de inocencia de la que todo imputado goza. Es una garantía básica que hace al proceso penal y que es de la misma entidad y de la misma categoría para todos los que están sometidos a un proceso. Y creo yo que más allá de que en algunas circunstancias a veces la gente no entiende cómo en determinados casos se pueden plantear cuestiones que tienen que ver con estas circunstancias, siempre hay que tener en cuenta que el proceso penal, ¿no?, interviene desde una forma muy importante en la vida de una persona, y en esas circunstancias siempre para todos los casos, una de las cuestiones que tienen que tener en vista todos los operadores judiciales son las garantías constitucionales del proceso penal, como una garantía, un respeto irrestricto sobre todas estas cuestiones. Entonces, todos los que empezamos, desde que empezamos a estudiar derecho penal, lo que tenemos en claro es que se tienen que respetar las garantías. Lo cual no quiere decir, porque también se plantea en algún momento un concepto como de jueces garantistas o como Claro. el garantismo. Y esto no tiene nada que ver con lo que tiene. A ver, todos los que hacemos derecho penal aplicamos garantías. Eso no tiene nada que ver con aplicar una sanción, establecer una pena en función de un hecho o una responsabilidad. Los procesos tramitan para todos de la misma forma y la igualdad es una condición básica. Pero con el respeto de todas las garantías, las sanciones a quien le corresponde se aplican exactamente igual. Muy bien. Tenemos ahí ya a las 23 horas listos para las noticias de Radio del Plata. Así es, momento de informarnos con la voz de Claudio López. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la noche, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, la sensación térmica 9 grados una décima. El jefe de gabinete se refirió a los incidentes durante la marcha de jubilados. Guillermo Francos dijo que de golpe estas convocatorias comenzaron a ser violentas y que el orden se va a mantener a toda costa. Esta es la marcha de todos los miércoles. Ha habido marchas totalmente pacíficas y de golpe comenzaron a ser violentas. Porque la marcha de algunos jubilados, que son poquitos los jubilados que van a marchar, se meten una cantidad de activistas de distintos sectores. Ahora son estos grupos anarquistas, como se autodenominan. Pero el orden va a ser mantenido a toda costa. Y si ellos pasan la línea, van a cobrar. El radicalismo justificó por qué no dio quórum en diputados en el debate por la moratoria a jubilados. Rodrigo de Loredo detalló que no estuvieron de acuerdo al tema que agregaron a la agenda por parte del peronismo para ocupar lugar en la Auditoría General de la Nación y que su partido tiene una propuesta distinta para los haberes previsionales. Inicialmente no dimos quórum porque en las últimas horas, más precisamente, se incorpora en el temario de la sesión un tema que nos parece a nosotros de relevancia y de gravedad, que es la intentona del peronismo de ocupar 2 de los 3 lugares de uno de los lugares en términos institucionales más relevantes que tiene el Estado argentino, que es la Auditoría General de la Nación. Entonces, lo que observamos, nosotros tenemos un dictamen en materia jubilatoria, no estamos de acuerdo con las moratorias, me parece que las moratorias son parte del problema del colapso previsional del país. El kirchnerismo propone nuevamente continuar con moratorias, para nosotros siempre la alternativa a eso es la proporcionalidad. Ya en ley bases el radicalismo fue autor de esa idea, que cada uno reciba más o menos una proporción de los aportes realizados, porque si no se genera un sinsentido en el sistema. Deportes. Fútbol, Copa Argentina. Lanús le gana a Vélez Sarsfield por 2-0 en Morón por los 16avos de final del torneo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, la sensación térmica 9 grados una décima, la humedad 78%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora
Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata, la radio de la verdad. Hasta la medianoche, Justicia y Sociedad por Radio del Plata con el juez en actividad Claudio Fede, un gran equipo en esta noche, también invitados, el doctor Carlos Rolero, el doctor Antonio Guirrenzo, nuestro compañero Marcos López también con la historia de Buenos Aires, los oyentes. Recuerden que estamos sorteando el libro virtual Seguro de Comercio Exterior de Miguel Pidecasas, editorial Rubisa Culsoni, y el curso de Golab International Legal Group en el 11 23 40 1030. 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio, claro, por ahí te recibimos. Recuerda dejarnos tus datos, nombre y apellido y número de documento. Y vamos a contarles para que lo agenden también, nos acercan esta información importante, porque ya se ha hablado de este tema en el programa. Que han sido, sí, visitantes nuestros, Así entrevistados. es, y nos escuchan, nos acompañan también. Y hoy nos mandaron esto para difundir. Así es, se va a producir la cuarta jornada de difusión y concientización sobre el síndrome de Williams. Es una jornada amplia el miércoles 4 de junio en lo que es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Perú 160, en la sala Montevideo, con una serie de actividades que se van a realizar hasta las 4 de la tarde aproximadamente, hasta las 2, 4 de la tarde aproximadamente. Así que les recomendamos esto para que se lo agenden, para que puedan participar en Perú 160, entonces, ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, la cuarta jornada de difusión y concientización sobre el síndrome de Williams. Muy bien, muy bien. Esperemos que puedan acompañar y sí uno entender de qué se trata para poder obrar mejor en la cierre va a haber un diaria. cierre musical también, porque después de toda la información y las charlas, los debates y la presencia de profesionales, también un espacio para lo artístico, para el arte. Exactamente, Así bueno. que los esperamos. Así que se va a pasar un lindo momento y además de informarse bien toda la comunidad de qué se trata el síndrome de Williams. Así es. Nosotros acá hemos tenido la posibilidad de poder acercarnos, entender. Cuando uno entiende, sabe cómo tratar a los demás. Tal cual. Y no reaccionar inadecuadamente o querer a veces colaborar y no es lo mejor. Claro. O la mejor forma de hacerlo. Bueno, entonces creo que la información hace a tener una mejor forma de accionar en la sociedad. Ahí estábamos viendo alguna noticia, ¿sí? Con el doctor Antonio Guirrenzo, que tiene que ver con el mundo del derecho laboral, algo que estábamos comentando al inicio del programa. Exactamente, justo estábamos hablando del tema jubilatorio. Y escuchábamos a De Loredo que comentaba que el gobierno no estaba de acuerdo con las moratorias. La realidad es que un poco en consonancia a lo que yo decía, no es que... A ver, yo entiendo y lo que digo es que posiblemente estas moratorias lo que generan es se sobrecarga el sistema jubilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la gente que no aportó se anota en una moratoria o que aportó menos de los años que correspondían, se anota en una moratoria, entonces se le empieza a pagar una jubilación dentro de la cual se le quita una porción
que se hace un prorrateo. Claro, que se va pagando, como diciendo que con esto vas pagando la jubilación que no pagaste, pero en realidad no estás pagando, te están pagando un poquito menos de la jubilación. Que te des cuenta de la jubilación. Descuenta de la jubilación. Pero le estás pagando algo a una persona que o no terminó de aportar o no aportó. Pero no ella, no le aportaron, digamos, ¿no? A ver, lo que dijimos, puede ser que sea ella porque haya trabajado toda su vida por su cuenta, pero también puede ser un empleado que haya estado en negro. Entonces digo, el Estado tiene que abandonarlo, el Estado tiene que decir no hay más moratoria o esa persona no merece cobrar nada. ¿Y qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos? Que puede ser nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué hacemos con ellos? Es decir, el Estado yo creo que tiene de alguna manera que apoyar a esa gente. Todos tenemos que apoyar a esa gente. Pero lo que digo es que cuando se mete dentro de la caja de la jubilación de todos los que aportaron, ahí es donde se produce lo que está pasando ahora. Me parece que es que las jubilaciones se fueron haciendo cada vez más bajas, porque hay que repartir entre una totalidad de gente que no aportó, más, vuelvo a repetir lo que dije antes, más los que no están aportando hoy porque trabajan en la informalidad. Claro, eso es lo que hay que ver, que es... creo que no hay que tocar un aspecto solo, sino que es un conjunto de situaciones que hay que evaluar. El mundo del derecho del trabajo tiene un impacto muy gravitante en el ámbito de la sociedad. La economía de una sociedad se mueve en función del trabajo, ¿no? De la producción. Y en función de eso hay que hacer una construcción del presente y del futuro, ¿no? ¿Cuánto de eso debemos tener en cuenta cuando se hacen políticas cortoplacistas? Claro. Porque toco una parte y no toco el todo, o porque pienso en los fondos de jubilación, en una conducta de gobierno más que en una conducta de Estado. Esto de usar tal vez el fondo del ANSES en su momento, todo lo demás para otras cuestiones, ¿no? Claro, exactamente. Entonces digo, ahí es donde también entramos en un desfasaje. Sí, sin duda, por supuesto. Aparte de lo que estamos hablando, más allá de lo que se manotea del ANSES. Claro, ¿no? claro. La cuestión es esta, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, la progresividad de los derechos y el efectivo cumplimiento de los derechos. Porque si no, no tiene ningún sentido la Constitución Nacional, los abordajes nuevos que se han hecho. Si nosotros no somos conscientes de lo que tenemos que cumplir, ¿para qué seguimos pensando cosas que no vamos a cumplir? Por eso es lo que hablábamos en un ratito de las leyes, ¿no? Las leyes tienen que ratificar una conducta social. Claro. La tienen que hacer, como le hemos dicho variedad de oportunidades aquí, de una manera rápida y eficaz. Porque si pasa mucho tiempo entre que se sucede un hecho, una situación de la realidad y la ley sale después de 4 años, la verdad que no va a resolver mucho. Entonces tiene que ser eficaz y rápida. Ahí los legisladores tienen que estar atentos, ávidos, construir democráticamente mayoría. Este es el mundo que tenemos. No tenemos que pensar en un mundo que no tenemos. Tenemos que pensar y conocer el que tenemos para poder actuar correctamente. Después podemos, sí, someternos a modificaciones, planteos futuros, pero en el presente, la verdad que no estamos a veces cumpliendo. Lo vemos nosotros en las guardias. Nuestros ámbitos de trabajo son como una guardia de hospital. Entran todos los conflictos. Y es el lugar donde nosotros vemos cuál es la realidad social. En el ámbito laboral, en el ámbito penal. Creo que ese punto es un poco nuestra tarea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de actos de gobierno, que tienen que ser públicos, los jueces producimos todos los días actos de gobierno. Nosotros no vamos a hablar de nuestros expedientes, nuestras causas, pero sí vamos a hablar de qué estamos viendo en materia judicial, en materia social. Creo que eso sí es algo de lo que hablamos con Carlos cuando empezamos, una de nuestras obligaciones y responsabilidades como magistrados. Mira, yo justamente con esto, yo tenía en una de las presentaciones que había hecho, en distintas charlas y todo, busqué un ejemplo que era muy gráfico y que a la gente le llegaba mucho para tener en cuenta un poco cómo a veces tenemos que trabajar nosotros y a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Nosotros aplicamos leyes de 1950 que están vigentes hoy. En el 2025 claro. Nosotros tenemos leyes de 1950. Entonces yo busqué un consultorio odontológico de 1950. Buscás cómo era un consultorio odontológico en 1950. Y le decía a cualquiera de público. ¿Vos te atenderías ahí? Claro. ¿Alguien entraría a atenderse a un lugar como este?
¿alguien estaría sentado? No. Es Te abren bueno. la puerta. Es muy Claro. bueno. Ves bueno. a alguien vestido en 1950 en un consultorio odontológico y salís corriendo. Claro. Pero salís corriendo. Y con toda razón salís corriendo. Ahora, sin embargo, a nosotros nos piden todos los días que resolvamos casos y apliquemos justicia del siglo XXI con herramientas de 1950. No es sencillo. No es sencillo. Digo, esto es una tarea que para el que no le presta atención o no se da cuenta, es una tarea que nosotros llevamos adelante todos los días, que es tratar de conjugar una ley que está absolutamente desfasada, porque la mayoría de las leyes no están acompañando la situación actual, y lo que es la situación actual. Esta es una tarea fundamental que llevamos adelante todos los días los operadores del sistema. Bien, clarísimo, ¿no? Me parece que el ejemplo es interesante y da para profundizarlo más, porque en aquel consultorio de 1950 la gente se atendía. Por eso nosotros hemos llegado hasta acá, ¿no? Claro. Esto que hablaba Marcos de la historia, ¿no? De cuánto quedó en la historia. Y en la historia quedaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, y también con mucho dolor y mucha sangre, ¿eh? Y sí. La historia argentina, como la historia mundial y como lo estamos viendo lamentablemente en muchos otros países, se hace con dolor, con sangre, y eso es injusticia. Si lo vemos desde un plano general y analizándolo desde los derechos, ¿no? Claro. Pero bueno, así se constituye y se construyó nuestro presente. El tema es cómo nosotros podemos, bajo esa lógica, mejorar nuestro presente y futuro, ¿no? Claro. Creo que ahí es donde está el mayor desafío. Yo creo que eso no es más ni menos que el compromiso que tenemos que asumir. Primero como ciudadanos, todos. Que ese es el punto de igualdad, ¿no? Nadie puede escapar a eso. Somos ciudadanos, aunque no nos demos cuenta que lo somos. Yo no me puedo abstraer de ese rol. El tema, además de ser ciudadano, es qué me corresponde como ciudadano. Qué cosas puedo tener como derechos, qué cosas puedo tener como obligaciones y qué me generan responsabilidades. Y cómo yo le voy a traducir esto a las generaciones inmediatas venideras. ¿Cómo voy a educar? Por eso creo que hay que tocar todo al mismo tiempo. Fíjense que hablamos de seguridad, hablamos de justicia, de derechos, de educación, de salud, de los ejemplos. Es un todo que conforma una misma cosa, es la esencia del individuo en la sociedad. Y ejes que deberían establecerse a largo plazo y ya no tocarse, o sea, acuerdos, no de partes cuando hablamos de la seguridad alimentaria, de la educación justamente, de la salud, del derecho de los jubilados de cobrar lo propio, ¿no? A lo largo de toda la vida de haber hecho un aporte. Entonces, hay ejes fundamentales en una sociedad que deberían ser contemplados a largo plazo, cosa de no tener que estar todo el tiempo emparchando situaciones, Claro, ¿no? Me parece que hay... Déjame hacer una aclaración respecto del Y tema de nuevo de esto que traigo de vuelta con el tema de las moratorias. Lo que hay que también es ver cómo poner el límite de la moratoria, ¿no? Porque la moratoria no tiene que ser algo tampoco que fomente el no aporte también de hoy. Porque si yo digo, yo voy a tener una moratoria y cobro lo mismo, que es lo que está pasando hoy, con una pensión no contributiva, con una pensión, con una jubilación, digo, bueno, entonces yo no aporto. Si yo el día de mañana me adhiero a una moratoria y voy a cobrar lo mismo. Entonces digo, tiene que tener, por eso digo que, como dice Claudio, tiene que haber una política donde la jubilación tiene que volver a ser la jubilación que era para el que aportó, una jubilación importante. Digna. Tal vez una ayuda a través de una moratoria, ¿no? Entonces ver, y bueno, buscar, hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Pero digo, es como dice Claudio, hay que hacer todo una política de Estado General. y a largo plazo, ¿no? Así es. A largo plazo. Total. Bueno, la política comunicacional nos remite a que nos tenemos que ir a la primera pausa de esta segunda hora. Así es, y seguimos con más Justicia y Sociedad. Recuerden que los esperamos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. En otoño extrañamos el verano. Pero estás en Del Plata, La radio con clima ideal. la 1030 todo el año junto a vos. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Daniel Moyo se saca la camiseta. Vengan, vengan. Un magazine divertido y con toda la información. De lunes a viernes de 10 a 12 junto a un gran equipo. Vengan, vengan. Con Daniel Moyo en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En La Rioja por Radio La Ciudad, FM 94.7. En Bahía Blanca, mediante Ondas FM 94.3. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. 20 minutos, una noche fría para los que salen a esta hora. Nosotros vamos a tener que regresar. También 9 grados la térmica. Atención, mañana amanece con una mínima de 10, Claudio, así que a salir con abrigo tempranito. Y va a venir la semana que viene todavía. Vamos a tener térmicas más bajas al avance de un frente frío en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Procedente del sur. Gracias a los oyentes que se siguen comunicando. Reiteramos 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Estamos sorteando el libro virtual Seguro de Comercio Exterior de Miguel Piedecasas, editorial Rubinsal Culsoni, y el curso de Volab de International Legal Group. Simplemente dejando entonces el dato con la preferencia del sorteo en el 11 23 40 1030, como ya lo hizo también, ya les digo, Roberto. Dice: buenas noches, soy Roberto de San Martín. Me encanta el programa. Mandarles un abrazo a los doctores Fede y Di Renzo y a la mesa presente, siempre aportando y hablando de temas actuales que como ciudadano a veces desconocemos y que son importantes para poder manejarnos en la vida diaria. Gracias y por muchos programas más. Muy bien, agradecido a todos, como siempre. Y teníamos pendiente, Marcos, un poco la historia, ¿no? El desarrollo de la historia de hoy a través de la literatura y de algunos conceptos básicos de cómo fue la fundación de Buenos Aires, que nos va a llevar, seguramente, a la realidad del hoy, ¿no? Cuando hablábamos de ciudad autónoma, obviamente que en aquellos tiempos ni se hubiesen imaginado de esto, pero bueno, este es el desarrollo del cual venimos hablando, de las generaciones que se van dando unas a otras y terminan componiendo una realidad que quien lo hizo en su momento no tenía en miras, pero así se constituye. Por eso yo creo muy importante que nosotros somos quizás el fundamento de lo que dentro de 50, 100, 150, 200 años puede suscitarse. Entonces no nos tenemos que alejar de esa posibilidad. No vernos como superhéroes, claro, ni como héroes, pero sí vernos como ciudadanos comprometidos, que seguramente fueron así los que hicieron todos estos grandes cambios de los cuales vamos a hablar y de los cuales nos vas a rememorar vos ahora, Marcos. Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto.
una ciudad en donde se yerguen miles y miles y miles de edificios sin ningún criterio, ¿verdad? Estamos perdiendo espacios verdes, estamos perdiendo lugar para hacer actividades más lúdicas, vemos construcciones por todos lados y vemos algo que nos está quizás quitando un acceso a algo que es de todos, que es el río, ¿no? Y de hecho, ¿qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río, como es Buenos Aires, con una casa rosada y con un puerto madero construido sobre el río de la Plata, ¿verdad? Pero a partir del río también vino la conquista, llegó la civilización a estas tierras, a estas pampas, ¿no? A esta América, llamada así justamente por uno de sus conquistadores, Américo Vespucio. Yo lo que les quería traer, lo que les quería compartir, es un relato de Jorge Luis Borges, porque, como mencionábamos al principio, Buenos Aires fue fundada 2 veces, ¿no? La provincia rebelde, la provincia más difícil de controlar, y de hecho la más numerosa del país. Y fue fundada 2 veces porque en su primera fundación los conquistadores no resistieron al embate de las poblaciones originarias. Entonces, en 1580 tuvo que venir Juan de Garay. Pero un día como hoy, de 1534, se nombraba al adelantado Pedro de Mendoza. Era un cargo el adelantado, podría ir a conquistar lugares a partir de ese nombramiento. Ahí entra el derecho, ¿no? Un poco como un rey le otorga la potestad a un militar de acercarse y tomar lo que por derecho divino quizás le correspondía, ¿no? Porque quizás estaban las Indias, pero se encontraron con otra cosa. Sin embargo, Mendoza no fundó una ciudad, fundó un asentamiento, ¿sí? ¿Qué decía Borges de esto? Bueno, como les decía, Buenos Aires en su primera conformación se llamó Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Sí. ¿Por qué? Porque le rendían homenaje a la promesa que le hicieron a la patrona de los navegantes. Duró poco ese nombre porque a partir de que los indios comieron, como dirá después Borges, la segunda fundación de Buenos Aires se remonta a 1580. Porque en 1580 la ciudad se llamó Ciudad de la Trinidad y ahí sí, ya se quedaron asentados los conquistadores en la ciudad de Buenos Aires, en una conquista que vino ya no de Europa, sino de Paraguay. Este es un dato que casi nadie sabe. La segunda conquista de Buenos Aires se gestó en Asunción y la población que terminó colonizando estas tierras, ¿no? Este coloso de hierro que achicó la inmensa pampa, dice un homenaje al ferrocarril. Bueno, esta inmensa pampa fue colonizada a partir de la llegada de 200 ciudadanos de Asunción y unos 100 de España recientemente. Pero, si les parece, puedo compartir simplemente algunos retazos de cómo se imaginaba Borges esta ciudad. Porque Borges escribe esto en 1929 en su tercer libro de poemas. Es el libro Cuaderno Buenos Aires, ¿sí? Cuaderno San Martín, me equivoco, Cuaderno San Martín, el tercer libro de poemas de Jorge Luis Borges, y habla de la fundación mítica de Buenos Aires. Pero, una curiosidad, es que en el Cuaderno San Martín la bautizó como Fundación Mitológica de Buenos Aires, a esta poesía que voy a compartir simplemente algunos fragmentos, no todo, pero como Buenos Aires cambió de nombre 2 veces, Borges, cuando publica sus obras completas en 1973, un Borges ya ciego, ¿verdad? Porque Borges se queda ciego en el año 55, recrea este poema, Fundación Mitológica de Buenos Aires, publicado en 1929, y lo renombra como Fundación Mítica de Buenos Aires. Borges se pregunta, ¿y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria? Este es el primer verso de Borges de este poema, ¿no? Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Juan Díaz de Solís, este caballero que se aprestó a conquistar sin recursos y sin armas y sin hombres
la inmensa pampa a la que había llegado y que evidentemente los querandíes fueron fatales con ellos. Hay quienes dicen que fueron los guaraníes, pero estamos en una zona pampeana, entonces los querandíes fueron los que evidentemente se adjudicaron el trofeo de Juan Díaz de Solís. Hay muchas referencias a un Buenos Aires nostálgico, a un Buenos Aires pintado de otro color, pero a mí me gusta cómo termina Borges esta poesía que, repito, Fundación Mítica de Buenos Aires, yo la quiero traer porque es una poesía maravillosa y que ojalá que los oyentes puedan ir a buscarlo, porque una cosa es que yo lo cuente o escucharlo en un audiolibro y otra cosa es encontrarse con el texto de Borges, encontrarse con la pluma de Borges e ir leyéndolo quizás en silencio, ¿no? E imaginarse qué se le pasaba por la cabeza al autor argentino. Borges termina este poema diciendo: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Quería traer a colación a Borges porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, es, sin lugar a dudas, la pluma más grande que ha dado este país, ¿no? Y en un lugar y en un programa como este, en el que se comparte tanto de cultura, pero también de derecho, de historia, de filosofía, de música, me resulta siempre importante traer los mejores valores de nuestra Buenos Aires. La historia de Borges y la historia de Buenos Aires van de la mano, ¿no? Una Buenos Aires del siglo XX, si bien Borges es un hombre del siglo XIX, porque nació en 1899, nos trae un poco este reflejo de Buenos Aires, de una Buenos Aires publicada en 1929 y con un regalo que hizo a sus obras completas, que fue el rebautismo de su fundación mitológica a su fundación mítica de Buenos Aires. ¿Cómo se va conectando, ¿no? Un poco todo, el presente, cuando hablamos de un aspecto específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el ámbito de la justicia, y cómo vemos a través de la literatura de Borges su visión, ¿no? de cuáles fueron nuestros comienzos y cuáles sí son los aspectos históricos que tenemos revelados como para entender esos comienzos, ¿no? De lo que era esto que hoy vimos asomándonos al río. No creo que haya modificado mucho, ¿no? Cuando uno puede asomarse y ver esa extensión de río tan particular como el Río de la Plata, que nos une con nuestros vecinos de Uruguay y que sale inmediatamente al Atlántico, se transforma en un mar, esa confusión de lo marrón y la claridad del mar, que no sé si se dará en muchas partes del mundo, pero acá lo tenemos a la simple vista, ¿no? Cómo eso nos marcó como hito como nación, ¿no? Cuando uno analiza un poco la historia y ve los antecedentes constitucionales, Buenos Aires no entró. Esto que contabas vos, Marcos, en las primeras constituciones, porque hubo varios intentos constitucionales antes de la de 1853. Buenos Aires ingresa en el 60, proponiendo algunas modificaciones para su inclusión, que dieron lugar a darle al territorio que hoy conocemos como Ciudad Autónoma y que Borges lo describió de esa manera, como centro neurálgico. Claro. De nuestro Sobre todo país. Lo comercial también, ¿no? Y ahí vino el tema de la aduana. La recoba, la aduana, todo eso, ¿no? Y como después, ¿no? Hoy lo ve uno con esta perspectiva hacia atrás, pero en esos momentos no se hablaba de provincias, de territorios divididos, o sea, no se tenía quizás conocimiento de lo que era el sur, la Patagonia, pero como después lo que fue Buenos Aires cede este territorio, crece en el ámbito capitalino, se reconoce como capital, y bueno, el país se desarrolló, creo que teniendo como punto neurálgico Buenos Aires, ¿no? Por el comercio exterior, por su centralización. No hablamos de si es bueno o es malo, hablamos de lo que surgió en ese fue momento y de lo ante que la es, necesidad, ¿no? Era un punto importante. Y cómo esto se convierte hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un régimen de autonomía. Entonces, ¿y cuánto el derecho tiene que ver en todo esto? Claro. Porque el derecho regula. El derecho es el que establece territorios, el que determina constituciones provinciales, de ciudad autónoma. Eso es el mundo de los derechos. ¿Y cómo lo toma la literatura? Comentábamos el otro día que en Oporto, en Portugal, se inauguró el Museo del Conflicto. La justicia inauguró un museo, la Corte de Oporto inaugura un museo mostrándole a sus ciudadanos lo que es el mundo del conflicto. Para que
uno pueda pasear y ver en la historia qué es tener conflictos y cómo se resuelven. Bueno, en una de las paredes Sí. hay un poema de Borges, Los Justos. Muy bueno, muy bueno. Un hombre que cultiva su jardín como Así quería es. Voltaire, claro. Sí. Bueno, Sí. lo vas a tener para la próxima. Lo traemos. Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica yo propuse que en la ciudad de Mar del Plata nuestra Suprema Corte de la provincia adquirió un inmueble hermoso. Esto es una villa, la Villa Devoto, que me parece que daría lugar a que en ese lugar se instale el Museo de Conflicto, mostrando a los ciudadanos a modo de reflejo y educativo, interpretativo, de qué es tener conflicto y cómo se puede evitar ese mundo que la verdad no le hace bien a nadie. Pero claro, yo creo que mucho de eso, como lo venimos charlando, es el conocimiento, el mundo de la educación y conocer, informarse bien. Por eso creo que son tan importantes los programas, los medios de comunicación que informan correctamente y que hacen entender cómo moverse en una sociedad, ¿no? Cómo actuar de buena manera para evitar ese mundo de, yo como le llamo, las enfermedades sociales. Por eso nosotros nos transformamos en médicos sociales. Claro. Los abogados, los jueces, los fiscales, los defensores, los asesores de menores, etcétera, etcétera. Tenemos que atender ese tipo de dolencias. Creo que hay que consultar antes de obrar en muchos casos. Creo que esa es la mejor forma de poder hacer entender que antes de poner una firma, antes de tomar una decisión, antes de tener una reacción, en ese momento pensar. Y en el momento en donde yo tengo un documento, una firma, bueno, consultar a quien sabe, a ver cuál es la mejor forma de eso. Claro. En el momento de celebrar un matrimonio, ¿cuánto uno ve en los divorcios de cuánto no se atendió Así en es. el momento de tomar la decisión Claro. de casamiento? Como la religión católica apostólica romana tiene 2 encuentros, 3 encuentros prematrimoniales, cuánto bueno sería que nuestro Estado, en el ámbito civil, haga lo mismo y explique lo que son los efectos del matrimonio, tanto en lo personal como en lo patrimonial, que Claro. es a veces lo que trae. Como sociedad. Bueno, ¿cuánto uno ve en los medios de comunicación permanentemente estos conflictos de personalidades del mundo del espectáculo, que son los que más atraen y los más transmiten, en donde uno ve este tipo de situaciones, trasladada al desconocimiento general, ¿no? ¿Cuánto tiempo malgastado en eso a veces tenemos? Y las consecuencias para los chicos también, ¿no? Claro. Porque los niños que están involucrados, digo, muchas veces sufren las consecuencias. Son rehenes, ¿no?, de la situación. Exactamente. Y muchas veces no se tiene la evaluación que se tiene que tener respecto de los niños que quedan involucrados y de las consecuencias que tienen esos niños en un enfrentamiento entre sus padres, que son las personas que no solamente que más aman, sino que les tienen más cercano y que son las primeras que deberían velar por su cuidado, ¿no? Y toda esa situación que genera tanto conflicto y a veces las intervenciones que tenemos todos, pero ya en materia penal quizás son aún más graves, las intervenciones que hay que tener cuando están los menores de por medio y todos los cuidados que hay que tener. Por eso son tan importantes, digo, y con esto que vos señalabas, Claudio, digo, ver cómo con el tiempo se produjo la incorporación de todos los métodos alternativos de resolución de conflicto en materia penal. Algo que hace 40, 50 años atrás era impensado y hoy es algo absolutamente lógico. Una, Por ejemplo, menciona. una mediación, Claro. una autocomposición. Digo, hoy lo que se trabaja es el cambio de paradigma en el sistema penal. Hoy lo importante es resolver el conflicto. Digo, trabajamos para resolver el conflicto en aquellos casos en los que se pueda. Y en los que no se pueda, habrá que ir a juicio y en el juicio se resolverá si una persona es responsable, es culpable o es no culpable. Digo, y también ahí, fíjense lo importante que es la intervención popular, los jurados. Qué importante es que la gente se involucre y resuelva. Estaba previsto ya desde 1853 el juicio por jurado. Tardamos 170 años en incorporar una previsión que la Constitución tenía desde 1853, que es que los ciudadanos intervengan en materia criminal y tomen decisiones. Y acá hay que tener algo en cuenta. En todas las jurisdicciones en las cuales se incorporó el juicio por jurados, los resultados fueron absolutamente positivos. La gente se involucra, la gente es responsable, la gente se ocupa, la gente interviene, se consustancia con la situación y resuelve. Nadie toma una decisión porque sí ni al azar. Digo, y tardamos 170 años
en devolverle a la gente algo que el constituyente le había dado desde 1853, que es una cuestión básica para que la gente se involucre. Digo, cuando nosotros hablamos de la separación entre la justicia y la gente, o esta situación que en algunos momentos se da, bueno, estas son las cuestiones que reconcilian a la gente con la justicia, que es que la gente se involucre en la toma de decisiones, que sepa cómo se toma una decisión, qué es lo que hay que evaluar, qué es lo que hacemos nosotros todos los días. Bueno, acá hemos hecho un programa en materia de juicios por jurado y hoy seguiremos haciendo, y hemos invitado a una docente que fue jurado, fue miembro del jurado, sí, me acuerdo. y la verdad que habló con una satisfacción de haber pertenecido y de haber tomado la decisión que se tomó, que era muy saludable y muy lindo que la escuche la ciudadanía en general, a quien le puede tocar en cualquier momento, porque es un sorteo donde cualquier ciudadano, con algunas excepciones, puede ser llamado a formar parte de un jurado en los lugares donde está funcionando, ¿no? Sí, que no sí, es todo sí. el territorio del país. Pero la pregunta era, ¿y qué pensás? ¿Qué te gustaría? Que me vuelvan a llamar. La verdad es el resultado que uno advierte de lo que es haber compuesto el ámbito del Poder Judicial y haber tomado una Y decisión. entender también, como ¿no? ciudadano. Porque a veces parece lejano, pero cuando uno es un ente activo, ¿no? En esto de tratar de impartir justicia ya como tribunal, o en este caso como jurado popular, entiende un poco más cuáles son los mecanismos y por qué a veces Sí, funciona como y es funciona. esto de los humanizar tiempos, un poco más tal también cual. la justicia. Tal ¿no? cual. Es decir, Uno tiene prejuicios o tiene fantasías Claro. o cosas que después en el ejercicio, como ciudadano, se da cuenta que a lo mejor no es tan así como lo pensaba, ¿no? Yo creo que, a ver, a nosotros, por supuesto que es un tema que nos interesa porque nos interesa el derecho. A mí me parece que a cualquier ciudadano vos le propones intervenir en un juicio y le va a gustar. Sí, claro. Yo creo que es algo en lo que la gente se puede involucrar y es muy bueno. Los resultados, como vos dijiste, son buenos. Y es otra forma más de acercarse a la sociedad. Vuelvo a esto que está haciendo Claudio con este programa, lo que venimos haciendo hace un tiempo con también de llevar esto a las escuelas. Nosotros muchas veces con Claudio Así es, sí. hemos asistido. Lindo proyecto ese. Es muy buen proyecto. Vamos a escuelas para conversar con los chicos, que nos vean, para que sepan cómo es, para que lo entiendan, porque la gente, si no, sacar esta premisa que existía de que el juez habla solo a través de sus sentencias. Claro. Digamos, hay que estar en contacto y que la gente sepa y vea lo que hacemos. Por lo menos uno lo habla desde el lugar que le toca. Que Claro, a claro. nosotros nos toca ser jueces a los tres. Bueno, hablamos del Poder Judicial, pero creo que se puede replicar en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Nosotros nos hacemos responsables, cargo, parte, porque mañana no estamos nosotros y va a haber otros. Y la institución va a seguir siendo, Poder Judicial va a haber. Esta crítica a la institución no tiene asidero, no sirve, no da ningún resultado positivo. Como siempre digo, y está sucediendo, Roxy, lo hemos sacado en México. Sí, claro. ¿Qué pasaría si nos vamos todos los integrantes de los poderes judiciales, porque somos todos malos? Y bueno, y se le da la posibilidad y la libertad a la ciudadanía que elija a aquellos que creen que son los mejores para entrar. Claro. ¿Cuál es el resultado que se prevería? ¿Qué podemos pensar de cuál sería el resultado? Yo no veo un buen resultado, ¿no? Por lo menos doy mi opinión, porque no está ahí la situación, no está en eso. No está, creo que la desconfianza gravita en función del desconocimiento. Por eso es fundamental. claro. Por eso decía, cuando uno Creo que hay está que en hacer el un lugar, esfuerzo interno. Así es. Para, bueno, esto es un ámbito, lo estamos haciendo. Claro. Único ámbito que existe. Radial. No, radial, televisivo, en Latinoamérica y yo te diría hasta en el mundo, porque nosotros somos parte de instituciones nacionales, latinoamericanas y mundiales y no existe esto. Ojalá se replique. Vos fijate el grado de desconocimiento, Claudio, de lo que vos hablas, que yo he escuchado políticos quejarse de jueces que juzgan a políticos, o que han juzgado a políticos diciendo que no fueron elegidos por el pueblo, ¿no? Pero en realidad la elección de los jueces es indirecta, es a través del pueblo de manera indirecta porque es a través de los representantes del pueblo, digamos. Claro. Intervienen los representantes. Sí, de todos los estamentos. Claro, exactamente. Constitucionalmente primero está el Consejo de la Magistratura, hay que rendir un examen, hay que aprobar, Claro, además, y después de ahí se eleva y los que eligen son los representantes elegidos por el pueblo. En definitiva es una elección a través de los representantes. Entonces es una elección popular. Muy difícil sería un buen resultado, como dice Claudio, si esta elección tendría que ser a través de
votación por afuera, ¿no? Claro. Donde ya estaría mucho más involucrada la Bueno, política. en México está los medios, claro, incluso. los Sí, medios, sí. la política, Claro, sería, claro. la verdad que No, yo la lo veo. política, a ver, política partidaria. Nosotros Claro. sí, No, por supuesto. política institucional hacemos. Claro. Nosotros trabajamos mucho en el ámbito interno, en políticas que tienen que ver con la mejora de la Claro. institución, en muchos aspectos, capacitación, profesionalismo, ámbitos y estructuras para tener una buena posibilidad de, como decía Carlos, un buen servicio de justicia, discutir aspectos de interés de colectivos, internos. Bueno, muchísimas cosas que son política, pero la política no es una mala palabra. La No, política claro. es el ámbito común de encuentro en el diálogo, en las discrepancias y en la construcción positiva de futuro próximo. Eso es en la familia, se hace política. ¿Dónde vamos de vacaciones? A tal lado, a tal otro, se opina, se dirime, se establecen pautas. Sí. Bueno, se compra esto, se compra... Creo que la política hay que entenderla bien. Cuando uno ya tiende a poner a la política y a ponerle un énfasis de solo la política partidaria, Lo ¿no? ideológico. Creo que ya es otro ámbito que es correcto, porque es un ámbito que corresponde para el funcionamiento de los ámbitos democráticos que tenemos nosotros en la Constitución Nacional. Esas elecciones se hacen a través de partidos políticos, no hay otra. Esto es derecho electoral. Claro, claro. Y lo regula desde la Constitución hasta leyes especiales. La forma de elegir a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Los magistrados se eligen a través de otro sistema, yo diría más complejo, mucho más complejo, porque pasamos por filtros variados, exámenes escritos, exámenes orales, entrevistas personales, entrevistas psicológicas, entrevistas psiquiátricas, entrevistas o aspectos médicos que hay que también validar. Luego de todo eso, nos eligen en una terna, si tenemos suerte. De esa terna se eleva al Poder Ejecutivo. Esto lo hace el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, colegios de abogados, ámbito judicial y en Nación, no en todos, el ámbito académico, además. Claro. Entre todos ellos, que son tienen un número distinto según los consejos de la magistratura, provincias son 18, se ponen de acuerdo y eligen a 3 de todo lo que están en el orden de mérito para poder ser elegidos. Esos 3 se eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de esos 3 elige 1. Ese 1 va al pliego al Senado, el Senado puede aceptarlo o rebotarlo. Claro. Si lo acepta, vuelve al Poder Ejecutivo para que recién se saque el decreto que lo va a poner en funciones cuando la Corte lo ponga en funciones, porque Claro. además ese decreto se le manda a la Corte para que la Corte lo ponga en función en el cargo que fue designado. Todo ese es nuestro camino. Todo ese mecanismo. Camino que dura años. Bueno, algún día por ahí explicaremos las demoras que hay en ese camino. Pero bueno, así somos elegidos los magistrados, todos, defensores, fiscales, jueces de primera instancia, de Cámara, de casación, no de Corte. La Corte tiene otro sistema que son audiencias públicas, otro tipo de formato, los asesores de menores. Todo el mundo de Poder Judicial pasa por esa lógica. Esto es lo que se tiene que entender y conocer. Claro. No es a dedo. No Es funciona muy importante. así. Toda esta aclaración que acabas de hacer magistralmente es importantísima, digamos. Esta fue una reforma también incluida en el 94. Claro, la creación del Consejo de la Magistratura. Exactamente. Así es. Exactamente. Después puede ser buena o no tan buena, no importa, pero hoy es esto. Puede ser perfectible, Después pero... podemos hablar de otros Claro. sistemas. Hay otros sistemas, por ejemplo, Chile tiene otro sistema, los jueces se eligen a través del Poder Judicial, después se pasa al Senado, después vuelve al Ejecutivo, son otras formas, pero Argentina hoy funciona así, hay que entenderlo de esa manera. Bueno, Muy próximo. agradecida Gisela, estudiante de Derecho. Dice, gracias por nutrirnos de nuestra historia y darnos también las herramientas para nuestro crecimiento cultural. Así que nos deja también sus datos, Gisela. Muchísimas gracias. 11 23 40 1030 al WhatsApp de Radio del Plata. Juan Pablo está por ahí. Buenas noches. Un saludo grande para todos los amigos de la radio. Siempre es un gusto escucharlos. Y un abrazo especial para Tony Di Renzo, gran persona. Nos lo dice Juan Pablo. Bueno, muy bien. Nos vamos a la última pausa. Sí, claro. Y ya volvemos para ir cerrando Justicia y Sociedad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias,
Malvinas más digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los sábados, en Del Plata flamea la bandera italiana. La Italia moderna y la tradicional conviven desde lo cultural hasta lo culinario. Sumado a toda la información consular que interesa a los ciudadanos italianos en el país. De 19 a 21, así estano, una pequeña Italia en Del Plata. La radio de la verdad. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata. La radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Tucumán lo hacen por Del Plata Tucumán, FM 93.9. Y en Corrientes por Identidad Correntina, FM 93.1. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque se oficializó la fecha de las elecciones legislativas nacionales. Serán el domingo 26 de octubre y se elegirán senadores y diputados según corresponda en cada provincia. Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. Por otra parte, se creó el programa de inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal. Entre las funciones que tendrá el programa, se resalta el diseño de una estrategia institucional para incorporar las tecnologías a las áreas del Ministerio Público. La resolución fue oficializada bajo el número 14, emitida por la Procuración General de la Nación. Y por último, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se fijó la Feria Judicial de Invierno. Fue a través del Acuerdo 4183 que se estableció el periodo de feria desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto de este año. También se designaron a las cámaras de apelación que en cada fuero van a atender las causas que requieran habilitar su intervención. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Para las 12 de la noche, último tramo de Justicia y Sociedad, programa 136, con el juez en actividad Claudio Fede, un gran equipo en esta noche. Ya en minutitos resolvemos el sorteo del libro Seguro de Comercio Exterior de Miguel Piedecasas, editorial Rumizar Culsoni, y también el curso de Wallard International Legal Group. Bueno, muy bien. Minutitos para terminar con el programa número 136 de Justicia y Sociedad y reencontrarnos, obviamente, el miércoles que viene como siempre. Y bueno, estos minutos, conclusión, reflexión, opinión de cada uno de ustedes. Desde ya, obviamente, agradecido por habernos acompañado, por estar esta noche aquí en Radio del Plata, la radio de la verdad, ¿no? Donde vinimos a hacer el programa. La radio de la verdad, un programa de justicia, un programa hecho por jueces, porque la verdad que jueces, magistrados, pero todos nuestros invitados, que pasan tienen mucho que ver con nuestro ámbito y explicando la verdad, cuál es nuestra función, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué nos apoyamos, que no son cuestiones discrecionales. Bueno, agradecidos por mostrarnos y poner la cara, ¿no? Eso es lo importante. Carlos. No, yo la verdad que bueno, para mí un gusto, un placer enorme. Nos conocemos hace muchos años, la verdad que compartimos este trabajo que tiene que ver con seguir vinculando siempre a la justicia con la gente, de este vínculo que me parece fundamental. La verdad que
respeto y valoro un montón tu trabajo en este sentido, porque me parece que has tomado esto, lo has llevado adelante y has llegado no solamente a tener este programa, sino a tomar la iniciativa en un montón de proyectos que son realmente muy importantes en lo que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Con vincular al común del ciudadano con quienes desarrollamos una función para que vean lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos, cómo decimos, que somos de carne y hueso, que tenemos una familia, que tenemos hijos, es que tenemos problemas como todos, que no somos superhéroes, no tenemos capa, no volamos y vamos a trabajar todos los días como un montón de gente, que tratamos de poner la mejor buena voluntad siempre a todo lo que hacemos, que a veces podemos cometer errores como cualquiera, pero que trabajamos con la mejor buena voluntad, con la buena fe y tratando de generar esto que tiene que ver con lograr que todos entiendan que la justicia es un servicio y que tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos. Creo que esto es lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Lo que vos hacés tiene que ver con el acceso a la justicia. Te lo agradezco desde lo personal y desde lo profesional porque me siento representado y te insto a que lo sigas haciendo de acá en adelante. Y lo único que te quiero pedir es 30 segundos para, en todo este proceso, Métele nomás. Agradecerle a mi familia que cuando uno llega al final del camino, ¿no? Parece como que hubiera sido por generación espontánea, pero es a costa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y en eso la familia siempre está atrás, siempre está apoyando, siempre está bancando. Hay momentos de mucha euforia y momentos de mucha frustración en la vida de todos los judiciales. Los concursos, como vos decías, no son procesos sencillos, son momentos muy convulsionantes, y a veces traen situaciones que no son del todo agradables y la familia siempre está atrás. Siempre acompaña. Siempre. Y nosotros le sacamos mucho tiempo también y yo lo que siempre le agradezco a mis hijos, a María Belén y a Ignacio, es que hayan entendido que todo el tiempo que le sacó su papá a veces para progresar, para trabajar, para estar, tenía que ver con tratar de ser un mejor profesional y de hacer su trabajo de la mejor forma posible. Así que bueno, estoy un poco sensible también porque estoy recientemente designado Vale al la cargo, pena. pero Vale la pena muchísimas que- gracias. Creo que es importante Gracias. lo que decís y creo que es importante para quien lo escucha. Están viendo a la humanidad de un profesional que no se olvida de lo que vivió para llegar a donde está y que ese no olvido hace de que ese profesional para adelante se sostenga en esos conceptos, en esos valores, para poder tomar decisiones en su vida profesional como juez. Y la verdad, me parece, vos pasaste, y no quiero dejarlo así en el aire, a nosotros nos fue mal en algún concurso. Claro. Nosotros nos fue mal en algún examen. Somos humanos, pero seguimos intentándolo. Maradona erró un penal, y siguió intentándolo y lo convirtió. Y hablo de Maradona por poner un ejemplo de quien estuvo ahí en el pináculo del deporte. Pero también el pibe que está empezando erró un penal y tiene que seguir. Bueno, la vida es eso. Lo más lindo del deporte, ¿qué es? La revancha. Hay una más después. Y bueno, para nosotros creo que es importante eso porque abrazamos el ejercicio de una profesión que tiene que tener valores, que tiene que tener un fundamento de vida, porque la verdad que si no, ¿cómo voy a decidir sobre la vida de los demás? Claro, claro. Y quiero también aclarar esto que es importante cuando uno critica tanto el Poder Judicial, ¿cómo puede ser que después tengamos cada vez más causas? Claro. Si yo no creo en eso, ¿y cómo le voy a llevar una causa para que me la resuelva? Bueno, esta es una de las cuestiones que tiene que resolver la sociedad también, ¿no? Esa contradicción. En definitiva, terminan depositando la solución en los jueces de cada lugar, de cada territorio de este país, y esto hace de que seamos una sociedad bastante razonable, ¿no? Más allá de todo lo que hay que mejorar, pero no es una sociedad caótica, no está en crisis, claro. no estamos a los tiros en la calle, No. hemos respetado la Constitución, abrazamos ese mundo de los derechos, a pesar de que nos quejamos y que hay cosas para mejorar y también autocríticas que hay que hacer. Pero bueno, creo que vale la pena, ¿cuántos programas podemos hacer hablando de esto, no? Doctor Di Renzo. Bueno, Carlos, te felicito por la nueva designación y adhiero a todo lo que dijiste, adhiero a todo. Quiero cerrarlo con una pequeña anécdota para entender por qué está tan bueno esto de llegar a la sociedad, ¿no? Una pequeña anécdota de lo que me pasó cuando yo era chico. Yo tenía a mi mejor amigo cuando era chico en el barrio, estoy hablando de cuando tenía 7, 8, 9, 10 años. Diego Feder se llama, es un psicólogo amigo que
cuando venía a mi casa, mi papá era juez también, y cuando venía a mi casa tenía un temor terrible, tenía mucho miedo, no quería venir a mi casa él. Íbamos siempre mucho a la casa de él, y cuando yo le decía vamos para casa, él no quería venir, porque decía que estaba mi papá y tenía miedo que lo metiera preso. Mirá. Vos fijate lo que puede llegar a generar en cualquiera, estoy hablando en inocencia de un chico, por supuesto, pero lo que puede llegar a generar el desconocimiento de lo que somos, de lo que hacemos. Entonces, por eso es muy loable lo que haces, Claudio, con este programa. Repito y adhiero a lo que vos decís, Carlos, ¿no? De llegar a la gente y mostrar lo que somos. El esfuerzo que hacemos, porque es un esfuerzo trabajar de juez, y bueno, y que es un servicio, como vos decís, un servicio que brindamos. Pero lo valoramos mucho como todo trabajo, ¿no? Tiene sus esfuerzos, y nosotros asumimos el que nos toca con total responsabilidad, honorabilidad, cosa que me enseñó mucho la justicia, ser honrado, honorable. Sí. Y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Porque la verdad que uno no viene de un reposo, viene de una familia. Y no está bueno que uno no pueda reconocerle a lo que uno de la familia le transmitió, ¿no? Y eso en un juego grande, cuando uno tiene que firmar miles de cosas por mes, porque firmamos miles de cosas, detrás de cada expediente hay mucha gente, entonces la responsabilidad se aumenta, ¿no? Yo no tomo decisiones en mi casa, sino que tomo decisiones para un mundo. La multiplicidad de jueces hace a la cantidad de decisiones permanentes todos los días en el país. Así es. Bueno, Marquito, saludos. Vamos Rápido, con los con ganadores Roxy. del sorteo de esta noche, dale. el libro virtual Seguro de Comercio Exterior de Miguel Piedecasas, editorial Rubizal Culsoni. Se lo lleva Ignacio Barcala. Ignacio, Muy bien. le vamos a mandar desde la producción toda la información para que acceda entonces al libro virtual. Muchas gracias por participar. Y el curso de WOLAP de International Legal Group para Gisela Artalleta. Gracias a todos los oyentes por esas palabras tan cariñosas también y la fidelidad de estar cada miércoles en Justicia y Sociedad. Es importante, nos acompaña. ¿no? Escuchar que acompaña. Es muy importante. Marquito, nos vamos. Vamos a seguir trayendo a Borges entonces y vamos a traer literatura, historia, cine y muy agradecido, la verdad. Este programa fue muy lindo, un programa para reivindicar a los que nos precedieron, para pensar en lo que nos vamos a convertir y para repensarnos a nosotros como sociedad. Muy bien, muy bien. Por un futuro mejor, nos vemos el miércoles que viene aquí en Justicia y Sociedad. Lo dejamos en la programación de Radio del Plata con Marcelito Neira, con un gran programa de música, de historias, de anécdotas. La verdad que un gusto poder entregarle al amigo Marcelo la programación. Así Roxy, es. nos vemos el miércoles que viene. Así es, a partir de las 22 horas en Justicia y Sociedad.